Hola, bienvenido a un nuevo vídeo del curso de redacción SEO de DinoRank. Ya llevamos juntos muchos vídeos a lo largo de todo este curso de redacción SEO. Hemos visto cuáles son las cosas que tenemos que hacer antes de ponernos a escribir. También hemos visto todo lo que tenemos que tener pendiente durante el proceso de escritura. Y ahora lo que estamos haciendo es ver cuál es nuestro trabajo una vez que el contenido ya está hecho. Esto que te estoy contando en estos vídeos no siempre vas a tener que hacerlo, va a depender mucho del tipo de contrato que hayas hecho con tu cliente o también si se trata de contenidos que estás escribiendo para ti. En el vídeo anterior te comentaba acerca de la importancia de revisar el contenido una vez que lo has terminado. Y en este vídeo lo que vamos a ver son 3 factores muy importantes para el posicionamiento, algo que nos incumbe como redactores SEO. Te recuerdo que la peculiaridad que tiene la redacción SEO frente a otro tipo de redacción de contenidos es que nosotros escribimos enfocados en el posicionamiento en Google. Pues bien, los 3 factores de los que te quiero hablar hoy son el title SEO, la metadescripción y la URL. Ya hemos visto algunos chispazos de estas cosas en vídeos anteriores, pero hoy lo vamos a dedicar exclusivamente a estas 3 cosas. Por lo general no es algo que tú debas hacer, especialmente el tema de la URL, porque eso suele llevarlo el SEO de la empresa que te ha contratado, o al menos así debería ser. Pero sí te puede llegar a afectar el tema del title SEO y la metadescripción. De hecho, un buen trabajo incluiría, además del contenido, también el title SEO y la metadescripción para que cuando el cliente lo traspase a su WordPress o a su página web pueda colocarlos ya directamente y que estén en consonancia con el contenido que tú has hecho. Como te digo, esto no siempre tendrás que hacerlo. Habrá clientes que no te lo pidan, pero mi recomendación es que si puedes añadirlo, queda el trabajo más completo. Y por supuesto, si el cliente te da acceso a su WordPress para que escribas allí, para que hagas ahí el contenido, tendrás el plugin Yoast SEO, Rank Math o All-in-One SEO, los que te voy a enseñar en próximos vídeos, y allí es donde podrás colocar este title SEO y esta metadescripción. ¿Cuál es la importancia de estos factores? Pues bien, el title SEO, como ya hemos comentado alguna vez, es el título que aparece en los resultados de búsqueda de Google y que no tiene por qué corresponderse con el título que tú has puesto en tu contenido, es decir, con el H1. Recuerda que ya vimos esto en el vídeo de los encabezados. El H1 es el título que tú pones al contenido y que debe incluir la palabra clave principal, y el title SEO es lo que aparece en los resultados de búsqueda de Google, que por supuesto debe incluir la palabra clave principal, pero también tiene que tener un cierto toque persuasivo y atractivo para que el usuario, cuando vea ese título en los resultados de búsqueda de Google, haga clic. Es decir, aquí tendrías que incluir un poquito de copywriting para hacer que ese título sea atractivo y sea suficientemente persuasivo como para que el usuario haga clic y de esta forma subir el CTR. Pero no te preocupes porque vamos a ver luego algunos ejemplos reales en internet de esto que te estoy comentando. Y lo mismo ocurre con la metadescripción. La metadescripción son esas 2 líneas que aparecen debajo del title SEO en los resultados de búsqueda de Google. Si tú no rellenas la metadescripción, Google lo que va a hacer coger las primeras líneas del contenido y es lo que va a mostrar. ¿Cuál es el problema? Que seguramente esas líneas queden cortadas, no tengan sentido o no sean suficientemente informativas acerca de lo que va a encontrar el cliente en el contenido. Por eso es importante rellenarlo. Al igual que el title SEO, la metadescripción también tiene que tener un toque persuasivo a la vez que incluir la palabra clave principal. Y por último tenemos la URL. La URL debe incluir la palabra clave principal. Normalmente cuando tú escribes un contenido y lo publicas WordPress o el CMS que utilices, pero bueno, siempre voy a hablar de WordPress porque es el más utilizado, te asigna directamente una URL automática basada en el título que tú le hayas puesto a tu contenido, es decir, al H1. Lo habrás visto 1000 veces. Si tu contenido se llama cómo hacer batido de fresa natural, la URL va a ser cómo hacer batido ¿vale? Y así todo lo largo que hayas hecho el título. Esa URL se puede optimizar para que comprenda exclusivamente la intención de búsqueda del usuario y con la palabra clave principal. Puedes eliminar artículos, por ejemplo, sin ningún problema, porque Google lo va a detectar igualmente. Entonces es recomendable siempre optimizar la URL. Como te decía, vamos a ver también algunos ejemplos al respecto de URLs optimizadas, URLs que no son optimizadas y cómo se pueden hacer estos cambios. Eso sí, una cosa muy importante, se intenta modificar la URL antes de publicar el contenido. ¿Por qué?
porque si tú ya publicas el contenido con la URL automática de WordPress y después lo cambias, lo que estás haciendo es generar un link roto, un error 404, porque aunque tú cambies la URL, la antigua va a seguir ahí, como un enlace roto, y esto provoca después el error 404 que no le gusta a Google ni tampoco a los usuarios. Si ya es demasiado tarde o si simplemente estás optimizando URLs de tus contenidos, lo que tienes que hacer es una redirección 301 desde la URL antigua hasta la URL optimizada, ¿vale? De esta forma ahorrarás tener estos errores 404 que, como te digo, no le gustan al usuario y tampoco le gustan a Google. Y ahora que ya te he explicado un poco la importancia del title SEO, la metadescripción y la URL, te voy a enseñar 3 o 4 ejemplos reales de la web para que veas cómo se pueden hacer las cosas bien, regular, y cómo se podrían mejorar y optimizar estos conceptos para mejorar el posicionamiento de un contenido que al final, como redactores SEO, es lo que queremos. Así que vamos a verlo. Bien, vamos a empezar con uno de los posts del blog de DinoRank, cuyo título es Las mejores alternativas a SEMrush 2001. Lo que vamos a hacer para comprobar su title SEO, su metadescripción y su URL es utilizar la barra de Moz, ¿vale? La tenemos aquí instalada como una extensión en Google Chrome. Hacemos clic y mirando aquí tenemos el análisis de la página. Aquí podemos ver la URL, que es alternativas-semrush, que es la palabra clave por la que estamos posicionando este contenido, y que, como ves, la URL no es las-mejores-alternativas- ¿vale? Lo que te he comentado antes. Aquí simplemente lo que hemos hecho ha sido poner alternativas-semrush, la palabra clave exacta. El title SEO es este, las 5 mejores alternativas a SEMrush en 2021, y como te decía antes, ves que es distinto del H1. Este es el H1, el título del contenido, y este es el title SEO. Esto es lo que aparece en los resultados de búsqueda de Google. De hecho, vamos a comprobarlo ahora mismo. Vámonos a Google y vamos a buscar alternativas SEMrush. Y si bajamos un poco la publicidad, vemos aquí nuestro resultado. ¿Ves? Nuestro resultado es las 5 mejores alternativas a SEMrush en 2021, que es exactamente el title SEO y no lo que pone aquí. Nosotros hemos añadido en este caso 5 mejores alternativas porque sabemos y hemos comprobado que al numerar este tipo de listas de contenidos, la gente entra más, ¿vale? Por eso lo hemos puesto así. Y por último tenemos la metadescripción. Descubre cuáles son las mejores alternativas a SEMrush. Aquí está nuestra keyword y las características de cada una de ellas. Y te dejamos una lista de opciones. Es decir, con esto le estamos indicando al usuario que no solo le vamos a dar una lista con las mejores alternativas, sino que también le vamos a decir las características de cada una de ellas. Es decir, que el usuario no va a entrar y se va a encontrar simplemente una lista y ya está. Para el siguiente ejemplo he cogido una keyword con la intención de búsqueda informativa, que sería pues cómo cambiar una rueda de bicicleta o cambiar una rueda de bicicleta. Este es uno de los resultados que nos ha aparecido en los primeros puestos de Google, así que vamos a utilizar aquí Moz para comprobar. En la URL han puesto cómo cambiar una rueda de bicicleta paso a paso, que si te das cuenta es el H1, es decir, no está optimizada esta URL, ¿vale? Esta URL podría ser cambiar rueda-bicicleta, sin más, ¿vale? Y seguiría siendo igual de válida, estaría más optimizada. A pesar de todo, siguen apareciendo en los primeros puestos de Google, de ahí lo hemos cogido, pero quizás con este pequeño cambio a lo mejor podrían escalar un puestecito, 2 puestecitos más. Como siempre, esto habría que comprobarlo. Ellos han puesto de H1 cómo cambiar una rueda de bicicleta paso a paso, pero de title se han puesto paso a paso cómo cambiar una rueda de bicicleta. Es decir, han decidido darle prioridad al hecho de que es una explicación paso a paso. ¿Por qué? Porque quien esté buscando esta información lo que querrá efectivamente es un tutorial bien explicado paso a paso. Entonces eso ya está incitando al usuario. Y por último, la metadescripción. En cualquier rueda puedes sufrir un pinchazo. Si quieres ahorrarte dinero, aprende cómo cambiar una rueda de bici paso a paso, ¿vale? Lo tienen aquí también. Aquí lo que hacen es mencionan pues un par de beneficios que vamos a obtener al leer este artículo. El beneficio es pues poder arreglar un pinchazo si tenemos este accidente al salir de paseo con la bici, y además ahorrar dinero al aprender a cambiar nosotros la rueda de la bicicleta paso a paso, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo hemos cogido elegir cuna. El usuario ya sabe que quiere comprar una cuna, lo que pasa es que no sabe cuál.
Entonces lo que hace es buscar elegir una cuna, cómo elegir una cuna, las mejores cunas, ese tipo de keywords, ¿vale? Pues vamos a ver lo que nos cuenta Moz. Aquí tenemos elegir cuna. Esta URL está muy bien optimizada. Si te parece, es muy parecida a la que hemos puesto nosotros aquí, alternativas SEMrush, ¿vale? Sin más, elegir cuna. Si te fijas, el H1, el título del contenido, es la cuna del bebé. Aquí seguramente habría aparecido la cuna del bebé. Pero ellos han decidido optimizarlo porque lo que quieren es posicionar por elegir cuna. Entonces la han incluido en la URL. En el title SEO es pautas para elegir la cuna más adecuada para el bebé. Si te fijas, dice mucho más que el H1, pero es que esto es lo que tiene que aparecer en las SERPs, ¿vale? En los resultados de Google, para que el usuario sepa que aquí se le va a explicar cómo elegir la mejor cuna. Y en la metadescripción empieza directamente con elegir cuna, cómoda y segura. Con estas pautas conocerás características, material y funciones, es decir, es muy parecido al tema de la bicicleta o de SEMrush, ¿no? Aquí les decíamos al usuario que no solo le vamos a dar una lista, sino que le vamos a contar las características. Aquí en la cuna hacen algo parecido. No te vamos a dar una lista de cunas, es que te vamos a explicar características, material y funciones, ¿vale? Con lo cual el usuario pues puede estar más proclive a pinchar aquí porque sabe más o menos lo que va a encontrar. Eso sí, hago un inciso, es muy importante que lo que pongas en la metadescripción lo cumplas, ¿vale? Es decir, el clickbait es malo cuando no está cumpliendo lo que está prometiendo, ¿vale? Es decir, si yo pongo aquí, te vamos a explicar características de cada cuna con todo detalle y luego el usuario entra y ve que no es verdad, no solo se va a ir muy rápido de nuestra página web, sino que no va a volver cuando vuelva a aparecerle el resultado en las SERPs, ¿vale? Eso no está bien, hay que cumplirlo. De hecho, aquí lo cumplen porque si vemos vamos a cerrar aquí. Si vemos el contenido, vemos características de una cuna, el material que tiene que tener, las funciones, el Moisés, ¿vale? Entonces aquí de verdad están cumpliendo con lo que dice su metadescripción. Y por último vamos a ver una keyword con una intención de búsqueda local. Estamos en Segovia y buscamos un restaurante para comer en Segovia y nos aparece este resultado. Vamos a activar la barra de Moz a ver qué nos cuenta. Pues mira, tenemos restaurantes donde comer en Segovia, ¿vale? Este es la URL. Está optimizada porque el H1 es 10 restaurantes donde comer en Segovia. Muy bien. Aquí vemos que lo han optimizado, ¿vale? Quizás habrían podido quitar el en, ¿vale? Pero bueno, en sí que se nota que han optimizado la URL. El title SEO es 10 restaurantes donde comer en Segovia. Muy bien. Aquí han hecho algo parecido a lo que hemos hecho nosotros aquí en el post de alternativas a SEMrush, ¿no? Hemos añadido un número porque está comprobado que incita más a los clics. Y después en la metadescripción, esta lista de restaurantes donde comer en Segovia bien y a un precio razonable te ayudará a completar una escapada a una de las ciudades más bonitas, ¿vale? Pues aquí la metadescripción ya nos dice no solo que nos va a proponer un listado de restaurantes, sino que además en estos restaurantes se come bien y con un precio razonable, con lo cual si tú estás paseando por Segovia, buscas en tu móvil restaurantes para comer en Segovia y ves este resultado, pues seguramente harás clic, ¿vale? Porque te están ofreciendo 10 restaurantes y además con un precio razonable. Como ves, es muy importante tener en cuenta el title SEO, la metadescripción y la URL a la hora de conseguir que un contenido posicione. Por eso son cosas de las que nunca debes olvidarte cuando estés escribiendo un texto SEO. Aunque, como te comentaba antes, todo esto depende de si trabajas con clientes y qué es lo que te piden estos clientes y lo que te dejan hacer. De hecho, con tener estos conocimientos y este tipo de proactividad es muy bueno si, por ejemplo, un cliente, además de contratarte como redactor SEO, te ha pedido que mejores sus contenidos y que intentes mejorar el posicionamiento a través de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vas a tener que mejorar los contenidos en sí, sino que también puedes comprobar si tienen todos el title SEO optimizado, si tienen URL optimizada, si todos tienen metadescripción, si la metadescripción o el title SEO no está repetido, que ojo, esto es complicado porque un title SEO o una metadescripción repetidas, Google lo puede considerar contenido duplicado, ¿vale? Entonces, si a ti un cliente te propone mejorar sus contenidos, tú puedes ofrecerle que además de mejorar los contenidos vas a mejorar estos conceptos y esto te puede llevar a cobrar una tarifa un poco más elevada, ¿vale? Por este plus que le estás ofreciendo. Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta. Y cómo saber, porque claro, una página web
puede tener decenas, cientos de URLs, ¿no? Entonces es complicado utilizar la barra de mod y estar mirando cada URL qué title SEO tiene o si tiene metadescripción o no la tiene. Para eso, por suerte, tenemos DinoRank. DinoRank tiene un par de funciones que nos van a ayudar muchísimo a comprobar el title SEO, la URL y la metadescripción de una página web. Así que voy a enseñarte cómo se hace. Bien, pues una vez que ya estamos en nuestro panel de control de DinoRank, lo que tendríamos que hacer es añadir el proyecto que queremos analizar para ver cuáles son sus title SEO y sus metadescripciones, y una vez que ya lo tenemos incluido y lo hemos rastreado, tendríamos que ir a la auditoría SEO on page. Una vez que estás en la auditoría es donde te va a aparecer el botón de rastrear. Si acabas de incluir el proyecto, te aparecerá aquí el botón diciéndote rastrea el proyecto por primera vez, o si ya has estado trabajando en él, te dirá que vuelvas a rastrearlo por si ha habido algunos cambios. Como ves, aquí ya estamos viendo que tenemos 0 URLs sin title, pero que sí que tenemos URLs sin H1 y 60 sin metadescripción. De la misma forma que tenemos H1 duplicado, title duplicados y metadescripción duplicadas, ¿vale? A primera vista te pueden saltar las alarmas al ver esto y decir que hay muchísimos problemas por resolver, pero piensa algo. Y es que si una URL está marcada como no index, es decir, que Google no la va a rastrear y no la va a indexar y no la va a mostrar en los resultados de búsqueda de Google, ¿para qué va a tener un title SEO o una metadescripción? ¿Vale? Esto tenlo en cuenta. Yéndonos a lo práctico, solamente las URLs que se van a indexar son las que deben tener un title SEO, una metadescripción y una URL optimizadas. Las demás no, porque no tiene sentido. ¿Para qué vas a tomarte ese trabajo si no van a aparecer en Google? De hecho, para hacer esta comprobación solo tendrías que hacer clic aquí y al bajar tendrías toda la lista de las URLs que están en noindex, ¿vale? Esto tendrías que comprobarlo por si acaso hay alguna URL que está en noindex y no debería ser así. Pero aquí ya lo puedes ir comprobando. Pero además tienes aquí este apartadito de la auditoría SEO que ves que es title y metadescripción, ¿vale? Entonces, si hacemos clic en titles podemos ver los que tenemos duplicados y los que nos faltan. Entonces aquí tú ya puedes ir haciéndote tu lista de los titles que están duplicados y ver cómo poner solución. En este caso, por ejemplo, fíjate que lo que tenemos aquí es una paginación, con lo cual sería duplicado sí pero no, ¿vale? Porque en realidad esa es la paginación. Y aquí tenemos un problema de contenido duplicado y ves que la URL es exactamente igual, solo que con slash y sin slash, ¿vale? Aquí tendríamos que hacer una redirección que seguramente ya esté hecha. Lo que pasa es que DinoRank, pues claro, al detectar que tiene el title duplicado te lo dice, pero luego son cosas que tú debes ir comprobando. Y pasa lo mismo en el botón de metadescripción. Aquí nos van a aparecer las metadescripciones duplicadas, que tendríamos que ir comprobando hasta qué punto es un problema real o no, y aquí las que faltan metadescripción, que si te fijas son 60 URLs que no tienen metadescripción y 52 en noindex, más o menos coincide. Entonces aquí tendrías que ir mirando pues cuál de estas URLs te interesa añadir una metadescripción. ¿Cómo podemos ver si las metadescripciones están optimizadas o no? Pues para ello, una de las cosas que podemos hacer es irnos al módulo de enlazado interno. Y aquí, pues bueno, además de ver cómo están enlazados los contenidos de la web, si bajamos tenemos un listado completo de todas las URLs con sus títulos, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Que si hacemos clic aquí, en el enlace, vamos a hacer clic en este, por ejemplo, en el diccionario SEO, nos lleva al gráfico de enlazado interno, pero para esta ocasión lo que nos interesa es ver esto, metadescripción. Aquí tenemos la metadescripción, ¿vale? Con lo cual aquí podemos ir viendo, sin salir de DinoRank, las metadescripciones de las URLs que nos interese o de aquellas que ya hayamos tomado nota que faltan o que están duplicadas a partir de la auditoría SEO on page. ¿Cómo se puede trabajar con más agilidad? Pues bueno, te cuento. La auditoría SEO on page tiene la opción de descargar toda la información en un PDF. Para ello simplemente tienes que hacer clic en este botón. Y cuando abres el documento, aquí ves toda la información que te muestra.
Entonces tendríamos que irnos, por ejemplo, aquí a los title duplicados y aquí tenemos todo el listado de los title duplicados, los H1 duplicados y la metadescripción duplicada. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos copiar esta URL, nos venimos al enlazado interno, aquí puedes ponerla y la compruebas, ¿vale? Hacemos clic aquí como hemos visto antes y aquí tenemos la metadescripción. Pues combinando, como ves, estos dos módulos puedes ir comprobando los problemas que hay con los title SEO y las metadescripciones de una página web, tanto si es tuya como si se trata de la página web de un cliente a quien le vas a optimizar este tipo de contenido. Y hasta aquí este vídeo sobre cómo puedes optimizar el title SEO, la metadescripción y la URL para seguir impulsando en las SERPs los contenidos que escribes. Espero que te haya quedado claro, que lo hayas entendido todo. Si no es así, ya sabes que te espero en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.